Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a introducir el capítulo 19, que es acerca de la primera ley de la termodinámica. Los objetivos del estudio de este capítulo 19 es cómo presentar la transferencia de calor y el trabajo efectuado en un proceso termodinámico. ¿Cómo calcular el trabajo efectuado por un sistema termodinámico cuando cambia su volumen? ¿Qué se entiende por trayectoria entre estados termodinámicos? ¿Cómo utilizar la primera ley de la termodinámica para relacionar transferencia de calor, trabajo efectuado y cambio de energía interna? Distinguir entre los procesos adiabático, isocórico, isobárico e isotérmico. Como sabemos que la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura. La diferencia entre capacidades caloríficas molares a volumen constante y a presión constante. Y cómo utilizar estas cantidades para realizar cálculos y analizar procesos adiabáticos en un gas ideal. Bueno, el estudio de la primera ley de la termodinámica es muy importante para la termodinámica, ya que hay muchos fenómenos que estudian o que, o que utilizan la primera ley de la termodinámica para poder funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, los motores, ¿verdad? Los motores son pues el primer ejemplo que podemos ver que funciona pues utilizando las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, una locomotora, como la que vemos aquí en pantalla, una locomotora de vapor, si se fijan acá hay mucho vapor arriba de la locomotora. Entonces el agua dentro de la locomotora se calienta y hierve, y el vapor al expandirse efectúa trabajo que impulsa a la locomotora. Entonces aquí podemos ver un sistema termodinámico donde al agua que está dentro de la locomotora en algún recipiente se le agrega calor. Entonces cuando a esa agua se le agrega calor, entonces el agua se calienta hasta que llega a su punto de ebullición y hierve, ¿verdad? Una vez que hierve, sale vapor y el vapor se expande, y luego este vapor que se expande efectúa trabajo para impulsar a la locomotora, ¿verdad? Y muchos sistemas trabajan con este principio, ¿verdad? Igual los motores de los automóviles o los motores de los aviones, etcétera, ¿verdad? Trabajan con principios similares. Aquí les dan algunos ejemplos de un automóvil, aire acondicionado, cuando cocinamos algo también. Entonces son beneficios de la termodinámica, ¿verdad? Es decir, es el estudio entre relaciones donde interviene el calor, trabajo mecánico y otros aspectos de energía interna que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Como les decía, también el motor de un automóvil, por ejemplo, se genera calor por una reacción química entre el oxígeno y la gasolina y se vaporiza en los cilindros del motor. Entonces el gas caliente empuja los pistones de los cilindros y efectúa trabajo mecánico que se utiliza para impulsar el vehículo. Entonces este sería un ejemplo de proceso termodinámico. La primera ley de la termodinámica también es fundamental para entender procesos y también es una extensión de la conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica es una consecuencia de la conservación de la energía. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar la relación entre calor, trabajo y energía interna de un sistema. Por ejemplo, aquí en la sección 19.1 vamos a hablar de sistemas termodinámicos. Ahora vamos a analizar qué es un sistema termodinámico.
Ahora, por ejemplo, en Física 100, en el capítulo 6, hablábamos sobre trabajo, ¿verdad? Y cómo una fuerza puede realizar un trabajo. Y en el capítulo 17 y 18 em, hablábamos de transferencia de calor. Ahora vamos a ver en este capítulo que podemos combinar y poder generalizar estos principios para escribir una ecuación donde nos describa pues la conservación de la energía. Ahora, ¿qué es un sistema termodinámico? En general nosotros podríamos hablar de un sistema termodinámico que es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que puede intercambiar energía con el entorno. Por ejemplo, yo puedo considerar como un sistema termodinámico a las palomitas, por ejemplo, o a los granos primero que hay antes de que se conviertan en palomitas, ¿verdad? Entonces yo podría considerar que los granos de maíz para hacer palomitas son un sistema termodinámico porque yo le puedo, por ejemplo, dar calor a esos granos de maíz. Luego esos granos de maíz van a incrementar su temperatura, o sea, van a incrementar su energía interna y luego también van a generar un trabajo al expandirse, ¿verdad? Porque cuando las palomitas revientan, aumenta su volumen y si hay un cambio de volumen, entonces van a realizar un trabajo. Entonces, yo puedo considerar que las palomitas o las semillas de estas palomitas es un sistema termodinámico porque las palomitas tanto están intercambiando calor porque yo les estoy dando calor y también estas palomitas pueden intercambiar calor con el ambiente. Entonces nosotros debemos de definir nuestros sistemas termodinámicos y con quién están interactuando nuestros sistemas. ¿Está interactuando con el entorno o está aislado también podríamos decir? Entonces, cuando hay cambios en un sistema termodinámico, a eso le vamos a llamar un proceso termodinámico, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, inicialmente Sí, un... Dígame. una pregunta es, me aparece, ah, Hola, dígame, fíjese que no la escuché muy bien. que si está cambiando de pantalla, porque a mí todavía me aparece el tema solamente. Como les decía, ¿verdad? Cuando hay un cambio en la presión, por ejemplo, temperatura, volumen, a otro estado, con otra temperatura, con otro volumen, con otra presión, a eso le vamos a denominar proceso termodinámico, ¿verdad? Y en este capítulo vamos a estudiar varios procesos termodinámicos. Entonces es muy indispensable que nosotros definamos qué está incluido en nuestro sistema o con quién está intercambiando, por ejemplo, calor o a qué está realizando trabajo nuestro sistema. Entonces es muy importante saber con quién está interactuando nuestro sistema para nosotros poder hacer eh, nuestros cálculos. Ahora, vamos a que vamos a tomar a conveniencia algunos signos para el calor y el trabajo termodinámico. Por ejemplo, con estas con esta con, con estas ilustraciones que tenemos aquí a la derecha, vamos a denotar que el calor es positivo cuando entra a nuestro sistema. Si nosotros tomamos que nuestro sistema es esto que está como en verde por acá, entonces si calor entra a nuestro sistema, entonces vamos a decir que el calor es positivo. Y si el calor sale de nuestro sistema, entonces vamos a decir que el calor
es negativo. Y si el trabajo es efectuado por el sistema, entonces vamos a decir que el trabajo es positivo. Y si el trabajo es efectuado sobre el sistema, entonces vamos a decir que el trabajo es negativo. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros vayamos a realizar ejercicios, nosotros debemos de tomar en cuenta los signos del calor y del trabajo. Entonces nosotros debemos de saber antes de realizar un ejercicio si el calor está entrando al sistema o está saliendo del sistema. Si el trabajo lo está efectuando el sistema o el trabajo se está efectuando sobre el sistema. Entonces, a medida que nosotros vayamos resolviendo ejercicios, nosotros vamos a ir acomodando a esta convención de signos, ¿verdad? Y por acá lo dice también con palabras, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar la sección 2, que vamos a estudiar el trabajo realizado al cambiar el volumen. Ahora, vamos a estudiar que un sistema termodinámico muy sencillo, por ejemplo, que es una cantidad de gas en un cilindro con un pistón móvil, y este es un ejemplo muy común de un sistema termodinámico. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta también, que nosotros podemos hacer el estudio de la termodinámica sin incluir una perspectiva microscópica, porque la termodinámica pues se realizó o se experimentó con la termodinámica antes de que se supiera que la materia estaba compuesta por moléculas o por átomos. Entonces, antes de eso ya se hacían estudios sobre la termodinámica, ya se estaba experimentando. Entonces, para el estudio de la termodinámica no es necesario hacer un enfoque microscópico, pero sin embargo el enfoque microscópico nos puede ayudar a nosotros a entender la termodinámica de una manera pues mucho mejor. Ahora vamos a considerar el trabajo efectuado por un sistema durante un cambio de volumen. Por ejemplo, yo tengo acá un cilindro y acá tengo un pistón. El pistón que tengo acá se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo depende de las condiciones de presión en el exterior y en el interior del cilindro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo moléculas aquí dentro del cilindro y estas moléculas están chocando con el cilindro de manera que le dan cierta energía, ¿verdad?, al cilindro. Entonces, estas moléculas están chocando con cierta fuerza también con el cilindro. Entonces, estas moléculas pueden mover, contra el pistón. Estas moléculas pueden mover el pistón hacia la derecha. Ahora, si estas moléculas mueven el pistón hacia la derecha, quiere decir que el gas que está dentro del cilindro está desplazando un cierto delta X, podría decir, a este pistón, ¿verdad? Puede ser también que alguna fuerza externa mueva el pistón hacia la izquierda. Entonces, cuando el pistón se mueve hacia la izquierda, entonces las moléculas que hay dentro del gas pues ganan energía cinética, ¿verdad?, debido a la energía que el pistón les está dando a las moléculas. Entonces, por acá también. Entonces, cuando el pistón se mueve, entonces se mueve, por ejemplo, un delta X. Y sabemos que la fuerza es igual a la presión por el área, porque la presión es fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría la expresión de trabajo.
Por ejemplo, yo sé que, que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 6. Ahora, si yo tomo un pequeño diferencial de trabajo, entonces voy a tener también un pequeño diferencial de desplazamiento en el pistón acá, ¿verdad? Entonces esta fuerza que tengo acá la voy a sustituir por la presión por el área, ¿verdad? Porque sabemos que presión es fuerza entre área. Entonces la fuerza va a ser presión por área multiplicado por dx. Ahora, yo sé cuál es el volumen de este cilindro. Por ejemplo, el volumen de este cilindro sería la multiplicación de el área por un delta X, ¿verdad? En este caso no sería todo el cilindro, sino que únicamente el segmento de cilindro o el segmento en X que se desplazó del cilindro, o sea, el volumen que se desplazó. Entonces tenemos que el diferencial de volumen aquí de este cilindro acá sería entonces igual el área transversal por delta X, que delta X viene siendo como una altura, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir mi A por delta X por un diferencial de volumen. Entonces tenemos también un pequeño cambio infinitesimal en el volumen del sistema. Entonces yo veo que entonces el trabajo o el cambio infinitesimal del trabajo me queda que es igual a P por un dB, un cambio en el volumen, ¿verdad? Entonces si yo integro a ambos lados, me queda entonces que el trabajo va a ser igual a la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final por la presión por un diferencial de volumen. Y vamos a ver que este es el trabajo efectuado en un cambio de volumen. Esta es una expresión que vamos a utilizar con bastante frecuencia cuando vayamos a realizar algunos ejercicios. En general vamos a ver que la presión del sistema, esta presión que está acá, puede variar durante un cambio de volumen. Entonces, para nosotros poder realizar esta integral que tenemos acá, nosotros debemos de conocer la función para la presión, ya que la presión va a cambiar si cambia el volumen. Entonces, para poder desarrollar esta integral debemos de saber cómo cambia pues esta presión. Ahora vamos a ver una representación gráfica del trabajo. La vamos a ver de la siguiente manera, con una gráfica PV, o sea, presión contra volumen. En el eje Y tenemos presión y en el eje X tenemos volumen. Ahora, de acá nosotros podemos ver que el trabajo va a ser pues una área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema en un estado 1 y luego este sistema cambió a un estado 2, el trabajo realizado de cambiar de este sistema 1 a este sistema 2 será positivo y estará dado por el área bajo esta curva. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, yo tengo una presión 1 y tengo un volumen 1. Ahora, el sistema cambia de un estado 1 a un estado 2. Ahora, en el estado 2 tenemos un volumen mayor, o sea que hubo una expansión del sistema. Y tenemos una presión menor. Entonces, como hubo una expansión del sistema, entonces vamos a ver que el trabajo va a ser positivo cuando tengamos una expansión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una compresión? Ahora, si yo tengo una compresión, voy a ir de un estado 1
a un estado 2. Y si se fijan, el volumen 1 es mayor que el volumen 2. Por lo tanto, de pasar del estado 1 al estado 2, yo voy a tener una compresión. Y cuando tenemos una compresión, el trabajo será negativo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una presión constante? O sea, un sistema cambió del estado 1 al estado 2, pero a una misma presión. Entonces, si vemos esto, el área va a ser prácticamente el área de este cuadrado que yo tengo acá, ¿verdad? Y el volumen 1 es menor que el volumen 2, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también hay una expansión, por lo tanto el trabajo será positivo. En este caso la presión es una constante, ¿verdad? Entonces así podemos ver nosotros los signos del trabajo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la integral que yo tenía anteriormente del trabajo, si la presión es una constante, yo puedo encontrar el trabajo de la siguiente manera, que es igual a la presión por V2 menos V1, ¿verdad? Porque si yo tengo que la presión es constante acá, yo puedo sacar la presión de la integral y únicamente me va a quedar la integral de V1 hasta V2 de V2, de V. Entonces esto únicamente va a ser V2 menos V1. Entonces de esta manera yo puedo encontrar el trabajo de un sistema o que hace un sistema, que va a ser la multiplicación de la presión por un delta V, que va a ser un delta en el volumen. De acá podemos ver que si el volumen es constante, o sea, si V2 es igual a V1, si el volumen no cambia, el sistema no efectúa trabajo. Por lo tanto, no va a haber un desplazamiento del pistón, en este caso, ¿verdad? O un desplazamiento del sistema que contenga el gas, por ejemplo. Entonces, si no hay cambio en el volumen, el trabajo va a ser igual a cero, ¿verdad? Vamos a continuar con la sección 3, que es trayectorias entre estados termodinámicos. Como ya hemos visto, ¿verdad? Si hay un cambio en el volumen de un sistema, el sistema realiza trabajo positivo o negativo sobre su entorno, ¿verdad? También podemos ver que durante un estado, durante un sistema cambia de estado a otro, puede ser que entre o salga calor del sistema durante el proceso, ¿verdad? Si hay un cambio en la temperatura del sistema, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es el trabajo efectuado en un proceso termodinámico. Cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a uno final, pasa por una serie de estados intermedios a los que llamamos trayectorias. Por ejemplo, acá en esta gráfica que tengo acá, yo quiero pasar de un estado 1, por ejemplo, a un estado 2. Y por ejemplo, yo quiero saber cuál es el trabajo realizado de pasar de un estado 1 a un estado 2. Ahora, lo que vamos a ver aquí es que no es lo mismo el trabajo efectuado en un proceso si yo me voy por ejemplo, del estado 1 al estado 3 y luego al estado 2. Por ejemplo, si yo quiero llegar a ese estado, o sea, a la presión 2 y al volumen 2, acá yo tengo tres trayectorias, podría decir. Tres trayectorias. Entonces, primero me muevo aquí a una presión constante y se va expandiendo el gas, ¿verdad? Se va expandiendo el gas porque el volumen va incrementando, ¿verdad? A presión constante. Luego yo me puedo mover a volumen constante y aumentar la presión.
disminuir la presión, perdón, porque P2 va a ser menor que P1. Entonces llego a mi estado 2, ¿verdad? Luego también yo puedo ir de mi estado 1 hasta mi estado 2 de la siguiente manera. Yo primero me puedo mover a volumen constante y disminuyendo la presión. Luego me puedo ir del estado 4 al estado 2. Con una presión constante voy expandiendo el gas y ya estoy aquí en mi estado 2. Por último, yo me puedo ir directamente acá desde el estado 1 al estado 2 con esta trayectoria, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar acá? Lo que vamos a demostrar acá es que el trabajo realizado por el sistema depende de la trayectoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que el trabajo será el área sobre bajo la curva, perdón, el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, de ir de 1 a 2 por esta trayectoria, 1, 3, 3, 2, el área bajo la curva será esta. Ahora, si yo me voy del estado 1 al estado 2, de 1 a 4 y de 4 a 2, entonces el área bajo la curva será esta. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el trabajo aquí es mucho mayor que el trabajo efectuado por el sistema aquí, ¿verdad? Y también yo me puedo ir de 1 a 2 de esta manera. Si yo me voy de 1 a 2, el trabajo podemos ver que es diferente en cada gráfica, ¿verdad? El trabajo efectuado por el sistema es diferente en cada gráfica. Por lo tanto, se puede concluir que el trabajo efectuado, realizado por el sistema, depende no solo de los estados inicial y final, no solo depende del estado 1 y 2, sino que también depende de los estados intermedios, es decir, depende de la trayectoria, ¿verdad? Entonces depende de la trayectoria. También que si yo quiero, puedo ir de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 1. Y vamos a ver que aunque el estado inicial sea igual al estado final, vamos a ver que el trabajo efectuado es distinto de cero. Más bien el trabajo efectuado será el área encerrada aquí. Entonces vamos a ver que el trabajo entonces sí depende de la trayectoria, no solo depende del estado inicial y el estado final. También vamos a hacer una analogía para el calor agregado en un proceso termodinámico. Al igual que el trabajo, el calor agregado a un sistema termodinámico cuando cambia de estado depende de la trayectoria del estado inicial y el estado final. Para esto tenemos el siguiente ejemplo. Podemos ver estos esquemas que tenemos aquí a la derecha. Por ejemplo, yo acá tengo dos recipientes, acá tengo 2 litros de alguna sustancia y yo lo que quiero, o sea, mi objetivo es incrementar el volumen de esta sustancia de 2 litros a 5 litros. Entonces yo puedo pasar del estado 1 al estado 2 de diferentes maneras. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. En una primera instancia, yo le podría agregar calor a una velocidad muy pequeña para que la temperatura no se incremente en el gas, sino que únicamente el calor que voy agregando se vea afectado en un incremento de volumen. Y acá lo que vamos a ver entonces que, por ejemplo, si yo le agrego calor a este gas o a esta sustancia, poco a poco, ¿verdad?, a un ritmo muy pequeño,
para no incrementar su temperatura. Entonces vamos a ver que yo puedo, puedo aumentar el volumen del gas de esta manera. Si se fijan, la temperatura en estas dos sustancias no va a cambiar, sino que el calor que yo le agregué a esta sustancia únicamente se va a ver afectado en el volumen. Por lo tanto, aquí el calor es mayor que cero porque yo le estoy agregando calor al sistema, y el trabajo será mayor que cero porque aquí la sustancia se me expandió, ¿verdad? Entonces yo de esta manera pude incrementar el volumen de esta sustancia y sin que incrementara la temperatura, por ejemplo. Ahora, yo también puedo llegar a este estado 2 de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, si yo tengo aquí el estado 1, tengo el gas, aquí 2 litros o la sustancia, y por acá tengo una membrana que separa al gas de un vacío, ¿verdad? Acá tenemos un vacío. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, yo tengo aquí 2 litros de una sustancia y yo lo que quiero hacer es que estos 2 litros se esparzan en todo el cilindro, por ejemplo. Y en este caso yo voy a tener a este sistema aislado. Yo no quiero que este sistema intercambie calor con el ambiente. Entonces le pongo algo que me aísle el sistema del ambiente. Entonces, por lo tanto, yo lo que hago es romper esta membrana, y cuando rompa la membrana, el gas se va a expandir en todo el cilindro. Y en este caso, como yo tengo el cilindro aislado, no voy a tener una transferencia de calor hacia el entorno. Entonces aquí podemos ver que el calor es igual a cero porque no hay transferencia de calor del entorno hacia el sistema, y también el trabajo es igual a cero porque yo no realicé ningún cambio aquí en el volumen de este cilindro. Si se fijan, acá todo el cilindro acá inicialmente es igual que acá. Por ejemplo, acá no. Por ejemplo, aquí lo que contiene el gas es este espacio, y en el estado 2 tenemos otro volumen. Entonces, experimentalmente también, ¿verdad? Porque la termodinámica es una ciencia experimental, ¿verdad? Las ecuaciones se van deduciendo de la experimentación. Entonces, se ha concluido que cuando se hace esta expansión del gas aquí y tenemos este recipiente aislado, no hay un cambio en la temperatura del gas. No hay un cambio en la temperatura del gas. Entonces el gas sigue a 300 Kelvin. Y también no hay cambios por ejemplo, en el volumen de este cilindro. Entonces, con esto podemos ver que cuando hay una expansión libre, se le llama, cuando tenemos una expansión del gas, pero aquí hay un vacío, cuando tenemos una expansión libre, se ha demostrado experimentalmente que no hay un cambio en la temperatura del gas. Entonces, acá tenemos los mismos estados finales, pero si se fijan, para esta configuración o para esta transferencia del estado 1 al estado 2, el calor es mayor que cero, y acá tenemos un calor igual a cero. Entonces, aunque el estado 2 sea exactamente el mismo, el calor aquí no es exactamente el mismo calor aquí. Por lo tanto, vamos a decir que también, igual que el trabajo, el calor no solo depende de los estados inicial y final del sistema, sino solo de la trayectoria. Y también vamos a decir que no tiene sentido hablar sobre el trabajo de un cuerpo o el calor que tiene un cuerpo, porque
esto no es una propiedad intrínseca de un objeto, ¿verdad? El trabajo y el calor no es una propiedad intrínseca de un, de una sustancia, sino que más bien el calor y el trabajo es, por ejemplo, el calor es una transferencia de energía, es una transferencia de energía de un estado hacia otro estado, igual que el trabajo, ¿verdad? Es cómo cambia, pues, por ejemplo, el volumen de, de, de un estado a otro estado. Entonces, tanto el calor como el trabajo no son propiedades intrínsecas de una sustancia. Ahora, lo que sí es una propiedad intrínseca de una sustancia es la energía interna. Es de lo que vamos a hablar en este momento y es con lo que vamos a finalizar la clase. Ahora, en la sección 19.4 vamos a hablar sobre la energía interna y la primera ley de la termodinámica. La energía interna en un gas es un concepto muy importante porque nosotros conociendo la energía interna de un gas, por ejemplo, podemos conocer otras propiedades como cómo se va a comportar este gas cuando interactúe con el ambiente, por ejemplo, o con otro sistema. Ahora, ¿qué es la energía interna de un sistema, por ejemplo? Ahora, tentativamente podemos decir que energía interna de un sistema es la suma de las energías cinéticas de las partículas más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre las partículas. Aquí vamos a denotar como la letra U mayúscula para la energía interna. Ahora vamos a ver que durante un cambio de estado en un sistema, la energía interna podría cambiar de un valor U1 a un valor final U2. Entonces podemos tener un cambio en la energía interna, que el cambio en la energía interna va a ser la energía final menos la energía inicial. Ahora vamos a hacer una relación entre la energía, el calor y el trabajo. Por ejemplo, cuando agregamos cierta cantidad de calor a un sistema y este no realiza trabajo durante el proceso, entonces el trabajo es igual a cero, ¿verdad? Y la energía interna será igual, exactamente igual a la transferencia de calor. También, cuando el sistema efectúa trabajo expandiéndose, si un gas se expande contra su entorno y no se agrega calor durante este proceso, entonces el gas va a perder energía interna, ¿verdad? Porque va a disminuir su temperatura. Si un gas se expande y no le estoy agregando calor, entonces va a disminuir su temperatura, por lo tanto va a disminuir su energía interna. En este caso, el trabajo es positivo porque el gas está expandiendo y el calor va a ser cero, ¿verdad? Porque no le estamos agregando calor en este momento. Por lo tanto, el cambio en la energía interna va a ser menos el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo tanto transferencia de calor como trabajo? Entonces, si yo tengo transferencia de calor y trabajo, yo voy a decir que el cambio en la energía interna va a ser el calor, transferencia de calor, menos el trabajo. Y también podemos reinscribir esta ecuación como que el calor es igual al cambio en la energía interna más el trabajo. Por ejemplo, aquí en los esquemas que tengo aquí a la izquierda, aquí yo puedo ver que cómo va a cambiar la energía interna de un sistema. Por ejemplo, si yo le transfiero 150 joules de calor a este sistema, pero el sistema efectúa un trabajo de 100 joules, entonces el cambio en la energía interna de este sistema va a ser de 50 joules.
En cambio, por ejemplo, si salen 150 joules de calor de un sistema y el entorno efectúa un trabajo sobre el sistema, entonces yo voy a ver que el cambio en la energía interna va a ser de menos 50 joules. También tengo el siguiente ejemplo, por ejemplo, si entran 150 joules de calor aquí al sistema, pero el sistema efectúa un trabajo de 150 joules, entonces vamos a ver que el cambio de la energía interna del sistema será igual a cero. Entonces, esta expresión 19.5 que yo tengo acá, podemos, en general, nosotros podríamos decir que cuando se agrega calor a un sistema, una parte de la energía que se le agrega al sistema será para modificar su energía interna y otra será para realizar un trabajo al entorno. Entonces, cuando yo caliento un objeto, por ejemplo, cuando caliento un sistema, un gas, agua puede ser, una parte del calor que yo le doy a ese sistema se va a convertir en energía interna y otra parte de ese calor que le estoy transfiriendo se va a convertir en trabajo. Ahora, esta ecuación 19.5 que tengo acá es la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es una generalización del principio de conservación de la energía, donde se incluye tanto un cambio en la energía interna, trabajo y calor transferido. Ahora, hasta aquí no sabemos, por ejemplo, qué es la energía interna o de qué depende la energía interna de un sistema. Entonces, por ejemplo, la energía interna de un sistema, si yo la quiero calcular, por ejemplo, calculando la energía cinética de las partículas y la energía potencial de las partículas, se nos haría un tanto complicado calcular la energía interna de esa manera, pero podemos ver la energía interna de otra forma, como la habíamos definido aquí en la ecuación 19.4. Si yo conozco, por ejemplo, el calor transferido y conozco el trabajo, entonces yo ya puedo conocer el cambio en la energía interna. Entonces, ayudándonos de esa ecuación, entonces nosotros también podemos hacer una analogía. Por ejemplo, habíamos dicho que el calor depende de la trayectoria. También el trabajo depende de la trayectoria. Entonces nosotros por ende podríamos decir que delta U depende de la trayectoria. Y si delta U depende de la trayectoria, quiere decir que entonces la energía interna de un sistema no sería una propiedad intrínseca del sistema, sino que va a depender de la trayectoria de cómo se llegó a ese estado. Entonces ahí tenemos una pregunta que la respuesta sería bastante ambigua, porque no sabríamos decir si entonces la energía interna es una propiedad intrínseca o depende pues de cómo se llegó a ese estado. Entonces, la única forma de cómo se respondió a esta pregunta es experimentando, ¿verdad? Entonces, si no sabemos a ciencia cierta si la energía interna pues será intrínseca o va a depender de los estados o de la trayectoria, cómo se llegó a ese estado, entonces vamos a experimentar. Ahora, experimentalmente se llegó a confirmar que el cambio en la energía interna es independientemente de la trayectoria. El cambio de la energía interna de un sistema durante un proceso termodinámico depende solo de los estados inicial y final de la trayectoria que lleva
del uno al otro. Entonces, por lo tanto, se concluye que la energía interna pues es la energía que existe en un estado del sistema. Por ejemplo, acá yo tengo una taza de café. Ahora, la energía interna en este estado de la taza de café, pues depende tanto, por ejemplo, de la composición del café, de la temperatura que tenga el café y de otras variables, ¿verdad? Pero no depende, por ejemplo, de cómo se hizo el café o de qué proceso llevó al café a estar de esta forma, sino que yo puedo ver el café, eh, puedo medir algunas variables del café y decir, este café tiene tanta energía interna. A mí no me interesa saber cómo llegó el café a este estado, solo me interesa saber el estado que tiene el café en ese momento, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la energía interna no depende de la trayectoria, sino que solo depende de, del estado actual, ¿verdad? En el que se encuentra. Ahora, para terminar, solo vamos a hablar un poco de procesos cíclicos y sistemas aislados. Estos son casos muy especiales de la primera ley de la termodinámica. En un proceso cíclico, por ejemplo, un sistema parte de un estado inicial y vuelve a su estado inicial, por eso se llama proceso cíclico. O sea que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Por lo tanto, el cambio en la energía interna de un proceso cíclico es igual a cero. Entonces el calor será igual a el trabajo. También tenemos otro sistema que es un sistema aislado, ¿verdad? Un sistema aislado es un sistema en el cual no hay un intercambio de calor, ¿verdad? Y por ejemplo, si no hay un intercambio de calor, entonces vamos a ver que el calor es igual a cero. Y si el calor es igual a cero, también el trabajo será igual a cero, porque no se realiza trabajo sobre su entorno ni se intercambia calor también con el entorno. Y por lo tanto también podemos concluir que delta U es igual a cero. Entonces la energía interna de un sistema aislado es una constante, ¿verdad? No cambia. Si yo tengo un sistema aislado que no intercambia calor con el entorno, entonces el cambio en la energía interna será una constante. Y bueno, por acá puedes concluir con la clase del día de hoy. Es algo muy importante saber pues acerca de los conceptos teóricos detrás de las ecuaciones de la termodinámica, porque en la termodinámica es muy importante saber, dado que es una ciencia experimental que depende de los fenómenos, también se le conoce como una ciencia fenomenológica, debido a que necesita la experimentación para poder llegar a las ecuaciones. Entonces es muy importante saber pues los procesos físicos que me llevan a las ecuaciones, ¿verdad? Entonces por aquí vamos a terminar la clase el día de hoy. El día de mañana voy a ver si realizamos algunos ejercicios de la teoría que abordamos el día de hoy, y pues el viernes podemos hablar sobre tipos de procesos termodinámicos, que va a ser también muy importante a la hora de estudiar pues la primera ley de la termodinámica.